Ya, listo. ¿Ve la pantalla así, no? Sí, Ya, pero listo. Entonces, vamos a, vamos a iniciar. Bien, entonces nos habíamos quedado aquí. En cambio, en Scrum, equilibrio entre flexibilidad y estabilidad. Entonces, esto trata de que el Scrum es un, bueno, la guía de Scrum 2020 es una guía que de cierta manera eh, ya fo- fomenta, ¿no? O sea, quien aplica Scrum está aplicando también todos los conceptos y todos los beneficios, ¿no? que la guía ofrece, ¿no? Uno de esos beneficios en la que quien aplica Scrum se beneficia, o sea, se beneficia la organización, la persona quien aplica el Scrum, es justamente es el equilibrio entre la flexibilidad y la estabilidad. Ese es uno de los beneficios que aporta, digamos, la guía Scrum y, o también el CIBUC, ¿no? Porque el CIBUC hereda el conocimiento de la misma guía, ¿no? ¿Y qué entendemos como equilibrio entre flexibilidad y estabilidad? Eh, como en flexibilidad lo entendemos como, por ejemplo, el product backlog es flexible, ¿no? Eh, pueden haber entradas, o sea, varias entradas al product backlog, ¿no? Se pueden insertar historias de usuario, se pueden eliminar historias de usuario, se pueden integrar historias de usuario, se pueden adicionar detalle a las historias de usuario, se pueden realizar en cualquier momento una priorización de las historias de usuario, pueden haber N estimaciones de toda la historia de usuario. Entonces, es flexible, ¿no? Por ejemplo, el product backlog es flexible. El proceso mismo del Scrum también es flexible. No es un procedimiento que me indica paso a paso. No, para llegar, por ejemplo, a la meta del sprint, hay que hacer todos estos pasos. No, sino el Scrum se basa en un proceso empírico. ¿No? ¿Y qué quiere decir eso? Por ejemplo, que eh, el proceso Scrum, ¿no? Como proceso puede cambiar en tiempo de ejecución, ¿no? Para mejoría eh, de la organización, del mismo equipo, ¿no? Entonces, eso es flexibilidad. Pero esa flexibilidad tiene que estar equilibrada con la estabilidad del, del proyecto mismo y de la misma organización. También, por eso se dice que el cambio en Scrum está bastante relacionado con un equilibrio entre la flexibilidad y la estabilidad. Los cambios, por ejemplo, el Product Backlog puede hacerse en cualquier momento, ¿no? Pueden haber bastantes adiciones. Hay que recordar que el Product Owner es el encargado de la gestión del Product Backlog, pero el equipo de Scrum no puede admitir cambios, por ejemplo, en tiempo de ejecución. Y eso le da cierta estabilidad al equipo a que continúe con lo que ellos se han planeado, ¿no? En la reunión de planificación ha habido una reunión, han habido acuerdos y uno de ellos es que el equipo Scrum se compromete, ¿no? Se compromete en algo que ellos han estimado, ¿no? Y ellos, de acuerdo a su velocidad del equipo, han determinado que se comprometen en 5 historias de usuarios y no, el Product Owner no puede adicionarle más atributos, porque ellos ya se han comprometido con esa cantidad de atributos, ¿no? Entonces eso demuestra un equilibrio, ¿no? Pueden haber adiciones a las historias de usuario, porque hay flexibilidad, pero eso no quiere decir que va a haber una inestabilidad. El equipo no puede ser inestable, porque el Product Owner le puede entregar más trabajo al equipo en tiempo de ejecución, no. Eso lo puede hacer un anti-Product Owner, pero el Product Owner no puede, ¿no? No puede porque una, rompe con el compromiso del mismo equipo. una consulta, Amador. Cuando tú dices las historias de usuarios se comprometen, ¿ese término comprometer es ante quién? ¿Ante el equipo, ante todos o solo No, ante ellos? Como, el equipo de desarrollo, ¿no? Los developers, ellos se comprometen ante el Product Owner
se comprometen ante el Scrum Master y se comprometen ante todos, ante el sponsor, ante el profesor. Ellos se comprometen que en esa historia no van a convertir, digamos, 5 historias, o sea, en esa iteración, ellos se comprometen que en esas 5 historias de usuario se van a convertir en entregables, ¿no? Para esa iteración. Ese es un compromiso de ellos. Entonces, ese compromiso del equipo de desarrollo lo tiene bastante en cuenta el Scrum Master y el Product Owner, ¿no? Sobre todo el Product Owner, para que el Product Owner, en tiempo de ejecución, cuando ellos están ya tratando de completar ese compromiso, no pueden haber cambios, adiciones, ¿no? Entonces, hay un acuerdo ahí entre el Product Owner y el equipo de desarrollo. Y ahí el Scrum Master está como observador, ¿no? Como un mediador, para que tampoco el Product Owner no trate de adicionar. Porque hay que tener presente que el Scrum Master es un facilitador y es un eliminador de cualquier riesgo que pueda tener, que se pueda presentar en el equipo. Ahí está el Scrum Master, ¿no? O sea, si el equipo se comprometió para tal fecha, el Scrum Master tiene que verificar de que no haya ninguna interrupción de parte del Product Owner, de parte ¿cómo se llama? Si que tienen alguna falla técnica, si tienen alguna duda funcional, en fin. Entonces, todas esas restricciones lo identifica el Scrum Master y el Scrum Master trata de solucionarlo en ese momento. Puede ser que el equipo de desarrollo necesite más capacitación, puede ser que el equipo o sea, capacitación técnica, puede ser que el equipo de desarrollo necesite más, o sea, más comprensión de los atributos, ¿no? Entonces, puede ser que el mismo equipo tenga inconvenientes en cuanto a sus computadoras, no prenden, algunas se conectan a internet, ¿no? Otras no, o el ambiente no es el adecuado, necesitan una co-ubicación, no quieren trabajar juntos entre ellos con los business order, en fin. Todo eso lo solicitan al Scrum Master y el Scrum Master trata de solucionarlo, ¿no? Es por eso que el Scrum Master tiene que eliminar todos los impedimentos que hay, ¿no? Y que tenga el mismo equipo de desarrollo. Y también los impedimentos que pueda tener el producto. Entonces, cuando se aplica el Scrum, se aplica para beneficio de todos, ¿no? Del equipo, de todo el equipo de desarrollo, del producto y del Scrum Master. Entonces, hay un beneficio entre todos. Y todos respetan sus decisiones. Si el equipo de desarrollo indica que se va a comprometer, digamos, de las 10 historias de usuario, las 5 primeras historias de usuario van a estar en la primera iteración, ¿no? Se van a comprometer, ellos se comprometen que esas 5 primeras historias de usuario se van a convertir en entregables en la primera iteración. Ese es su compromiso. Pero la responsabilidad para que se convierta, no es solamente del mismo equipo de desarrollo, sino es de todos. Es de todo, el compromiso es de todos. Del Scrum Master, del Product Owner, hasta de los Business Order y también del sponsor. Por ejemplo, si el equipo de desarrollo tiene alguna duda funcional, por ejemplo, algo que no está claro, que al momento de integrarlo, pues, no integra los componentes en tiempo de desarrollo, pero ve que algo no está claro, por ejemplo, ¿no? Entonces le consulta al Product Owner, ¿no? Y el Product Owner en ese momento tiene la responsabilidad de aclararse ciertas dudas, ¿no? A lo mejor falta más información para poder desarrollar ese componente. Entonces, ahí sí, cuando ya puede haber afinamiento de las tareas, inclusive de las actividades de esas historias de usuario, pero solamente comprometidas. El Product Owner no puede adicionarle más historias de usuario. ¿Por qué? Porque adicionarle más historias de usuario para la iteración actual, ahí se tendría que hacer una reestimación, una repriorización, ¿no? Entonces como que se altera todo. Entonces tiene que haber un equilibrio entre la flexibilidad, ¿no? y la estabilidad. La flexibilidad en cuanto al product backlog, ¿no? Que puede recibir riesgos, solicitudes de cambio, mejoras en el producto, en fin. Pero eso no quiere decir que el product owner le va a entregar todo eso, ¿no? En la primera iteración, en tiempo de ejecución. No. Hay una cierta estabilidad, hay un cierto compromiso de parte del equipo de desarrollo para que
justamente hay estabilidad, porque si no sería muy inestable ese sprint y no acabaría nunca el equipo de desarrollo. Su compromiso es muy vulnerable. Entonces, para que su compromiso sea sólido, tiene que haber un respeto en cuanto a las decisiones que toma el equipo de desarrollo. ¿Ya? Eso siempre tiene que haber en los proyectos en Scrum. Ahora, en la práctica, yo he visto, por ejemplo, que hay product owners que les entregan más información, ¿no? Porque sabe que, por ejemplo, que la duración del sprint es de 3 semanas y el equipo de desarrollo en 2 semanas ya ejecutó el 80%. Entonces queda un 20% por ejecutar. Pero el product owner dice, uy, pero ese 20% lo puede hacer en 2 días, ¿no? Y después, ¿qué hacen el resto de los 3 días? Entonces ahí el product owner le da más chamba. Pero eso no es la idea, ¿no? Esa es la de un anti-product owner, ¿no? Simplemente no se le da más que el mismo equipo de desarrollo valore y sea consciente para la siguiente iteración, va a hacer una mejor estimación, ¿ya? Entonces, si sobra días, ya puede sobrar días, pero es mejor que sobre a que falte, ¿no? Entonces, va a tener más tiempo para poder mejorar esos entregables, ¿no? Para la primera iteración, ¿bien? Entonces ahí interviene todo, ¿no? El equipo de desarrollo, el Scrum Master, el Product Owner, en refinar, encontrar si ha habido inconsistencias en el proceso, ¿no? Si han identificado alguna mejora del producto, ¿no? En ese tiempo que está sobrando, ¿ya? Pero eso va a servir de un indicador para, por ejemplo, ¿por qué? Porque el Scrum Master es el responsable de la mejora del proceso. Entonces, el Scrum Master, por ejemplo, eh, como personal de confianza del dueño, tiene que buscar la forma como optimizar el proceso Scrum. Cuando hablamos del proceso Scrum, estamos hablando de la misma iteración, ¿no? ¿Cómo hacerlo óptimo, esa iteración? Óptimo quiere decir que solamente se gaste el dinero, lo mínimo necesario, nada más, no que se gaste mucho presupuesto. Y el tiempo que se utilice lo mínimo necesario, nada más, no un tiempo máximo, solamente lo necesario para poder completar esas historias de usuario comprometidas en entregables, ¿no? Igualmente para los recursos. Entonces, esa función es la del Scrum Master. Para eso tiene que ser un buen observador y también tiene que ser crítico, ¿no? Crítico de lo que está observando. Y eso es una función del Scrum Master. ¿Sí? Entonces, eso es. Y acá tenemos integración del cambio en Scrum, ¿no? Cuando es un cambio, ¿no? Cuando un cambio es muy urgente, ¿no? O sea, cuando es recontra urgente un cambio, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en tiempo de ejecución el equipo de desarrollo está trabajando y el sponsor requiere una reunión urgente con el product owner para solicitarle que, ¿sabes qué? De acuerdo a las políticas de la organización, ¿no? Hemos sugerido de que esta historia de usuario es más crítica que la que se están ejecutando. Entonces, la decisión de aceptar eso, ¿no? O sea, que esa historia de usuario que está solicitando al sponsor para que esté en producción, ¿no? Eh, es la del product owner, ¿ya? El product owner va a solicitar. Aquí hay dos escenarios. Que el product owner acepte eso porque es muy urgente, ¿no? Porque afecta la rentabilidad de la organización, ¿no? Etcétera. Entonces, en ese momento se cancela la iteración actual, se cancela. El único que va a cancelar es el product owner, ¿no? Cancela y hace una verificación de todo lo que se ha avanzado hasta la fecha, ¿no? Dentro de esa iteración. Y todos los que pasan la definición de DOM y tengan criterios de aceptación ya verificados por el product owner, entonces eso pasa a producción. Y los que no cumplen esos criterios, entonces va a la siguiente iteración junto con la historia de usuario que el sponsor le ha dicho que se ejecute. Entonces, esa historia de usuario pasa como un valor, tiene prioridad muy alta para la siguiente iteración.
Bien, y entonces ahí ya se hace una nueva reestimación, una nueva repriorización y continúa para la siguiente iteración. Eso es cuando es muy urgente. Y si después, ¿qué pasaría si el Product Owner analiza la solicitud de cambio del sponsor y dice, no, esto va, pero no va a la iteración actual, va a la siguiente iteración, ¿no? Entonces, eso también puede ser otro escenario. Y continúa, ¿no? El equipo de desarrollo continúa y para la siguiente iteración ya ahí va esa historia de usuario, ¿no? Hay esos dos escenarios. Pero el único que puede cancelar una iteración es el Product Owner. El Product Owner es el único que puede indicarle a producción que ese entregarle ya está listo para lanzar, por ejemplo, para que sea usado por el cliente, ¿no? Es el Product Owner nada más. Bien, ¿por qué? Porque el Product Owner es la voz del cliente. Tiene no, muchos skills. Por ejemplo, uno de ellos es ser una persona muy comunicativa. Tiene que ser, el Product Owner tiene que tener una buena redacción, ¿no? Tiene que saber escuchar tanto al equipo como a los stakeholders, ¿no? Porque va a interactuar con ambos, inclusive con el Grandmaster, e inclusive con los business orders, ¿sí? Entonces tiene que tener esas cualidades. Entonces acá hay dos escenarios. Cuando el cambio es muy urgente, se cancela el sprint y se reinicia con la planificación del sprint. Cuando el cambio no es muy urgente, entonces no se hace nada y el cambio se hará en un futuro sprint, en una siguiente iteración o en otra iteración. ¿Por qué? Porque la decisión de que si va o no en la iteración actual o en cualquier iteración es la del Product Owner. ¿Bien? Es la del Product Owner. El sponsor no puede indicar que va necesariamente. No, esa decisión es del Product Owner porque el Product Owner tiene que evaluar esa solicitud de cambio. Tiene que evaluar su costo, el impacto. Puede ser que cueste mucho y implementarlo en la interacción actual. Entonces, de acuerdo al presupuesto, es preferible que sea en un futuro o si no, que lo haga una fábrica de software, ¿no? Un proveedor externo. ¿Ya? Esa división de que va o no va, ese es el Product Owner. ¿Ya? El único que gestiona el Product Backlog, el único responsable, no, el único que gestiona, porque debe de gestionarlo, o responsable de la gestión del Product Backlog es el Product Owner, ¿no? El equipo de desarrollo le puede sugerir cambios, también puede sugerir cambios. El Scrum Master también puede sugerir cambios, ¿no? El sponsor también. Pero el único que va a autorizar que si esa historia de usuario o esa solicitud de cambio va en el Product Backlog es el Product Owner. Él es el único, ¿sí? No hay un comité de Product Owner, no hay un conjunto de personas, solamente hay un Product Owner por proyecto, es lo que se sugiere, por proyecto. Y acá pueden haber cambios, ¿no? Cambios al proyecto, ¿no? Que pueden nacer de un portafolio o de un programa. Hay que tener presente que un portafolio es un conjunto de programas y un programa es un conjunto de proyectos. Entonces, eh, ya desde el portafolio que está priorizado, porque ahí también hay productos, ¿no? Hay requerimientos, pero a nivel de portafolio, ¿ya? ¿Ya? Son requerimientos un poco más, que está a un nivel más superior, ¿no? Que un proyecto, que un product backlog de un proyecto, porque este es un portafolio, este es un product backlog priorizado por portafolio, ¿ya? Está de esta manera. Entonces, puede haber ahí un nuevo cambio a ese nivel. Ese nuevo cambio baja hacia allá, hacia el product backlog de programa, que también es, ¿no? Baja y se hace una priorización también, ¿no? Entonces, en el product backlog del portafolio hay una priorización. Cuando hay un elemento nuevo, un nuevo elemento, en este caso es una solicitud de cambio. Y después esa solicitud de cambio baja también y una, hay un nuevo requerimiento. O sea, la solicitud de cambio puede venir de un portafolio, de un product backlog de portafolio, o también puede venir de un product backlog de programa.
o también puede venir del proyecto mismo, ¿no? Entonces, los estudios de cambio vienen de todos lados, del programa, del portafolio, del programa y del proyecto mismo, como vemos en el gráfico. Entonces, llega eso y hay que hacer una nueva repriorización, y hay que hacer de nuevo una nueva reestimación para lanzar y verificar si realmente ese nuevo elemento va al compromiso, al nuevo sprint, ¿no? Y si es que va, se convierte en un nuevo entregable, ¿no? O un producto potencialmente enviable. Ese es el flujo. Entonces, esta gráfica nos está indicando que de dónde vienen las solicitudes de cambio. Pueden venir del Product Backlog del portafolio, pueden venir del Product Backlog del programa, o también del mismo proyecto. Cuando hablamos del mismo proyecto, puede venir del mismo cliente, puede venir del sponsor, de los business order, o puede venir del mismo equipo de desarrollo. E inclusive del Scrum Master también puede venir un cambio, o del Product Owner. ¿Bien? Y acá hay una pregunta, ¿quién es responsable de asegurar que no se cambien los requerimientos y la historia de usuario relacionados a un sprint acordado? Esa es una pregunta que puede venir en el examen. ¿Sabes la respuesta? ¿Quién es el responsable de asegurar que no se cambie? Dime. No, no, estaba leyendo la pregunta otra vez. ¿Quién es el responsable de asegurar que no se cambien? Que no se cambien. Dice que no se cambien los requerimientos y las historias de usuario relacionados a un sprint acordado. Claro, o sea, yo tengo un sprint acordado, que es una iteración. Entonces, ya dentro de esa iteración, el mismo equipo se compromete con ciertos requerimientos o ciertas historias de usuario que van a ser implementadas en esa iteración. O sea, van a ser convertidas en entregables, mejor dicho. Entonces, ¿quién es el responsable o sea, quién asegura de que no haya cambios en esa iteración, de que no haya nuevos requerimientos o nuevas historias de usuario? Ahí entre la A y la C. La A o la C puede ser, ¿no? O sea, ¿o es el mismo equipo o es el Scrum Master para mí? No, dice, ¿quién es responsable de asegurar que no se cambien los requerimientos y las historias de usuario relacionados a un sprint acordado? Sí. Eso te decía que estoy, Es una estoy pregunta ambigua, ¿no? ambigua, pues por eso estoy entre la A y la C, porque según lo que tú me estás diciendo, el mismo equipo Scrum también, o sea, ya se compromete, ¿no? Pero Claro, también si lo ponemos como rol nada más, podría ser más arriba, ¿no? El que comunica es el Scrum Master, ¿no? claro. Ya, vamos a ver la respuesta cuando vamos avanzando, ¿ya? Ok. A ver, acá hay otra pregunta. ¿Cuál de los siguientes enunciados sobre la integración de la actitud de cambio al valor priorizado del producto es incorrecto? Dice. Si los requisitos del proyecto son generalmente... mira, para mí que acá está entre la B o la C. Claro, pero como yo justamente copié lo que tú dijiste hace un momento, o sea, el Product Owner evalúa más las solicitudes de cambio, pero Así es, después asegura que no cambien, como te digo, por eso me animaba más entre el equipo o el Scrum Master. claro. Y acá, ¿cuál de los siguientes enunciados sobre la integración de la solicitud de cambio al valor priorizar el producto es incorrecto? Dice, si los requisitos del proyecto son generalmente estables, normalmente hay pequeños cambios realizados en el valor priorizar el producto en todo el No, desarrollo. no, eso no es cierto, Así es, bueno, porque así no, no tiene nada que ver que sean estables para que hayan pequeños cambios. claro. No La tiene nada vez, que ver. antes de iniciar un sprint durante los procesos de crear el valor priorizar el producto y el refinamiento del valor priorizar el producto, los requisitos de mayor prioridad en el valor priorizado del producto son los que generalmente se seleccionan para completarse en ese sprint. Ese puede hacer, ¿no? Claro, antes de iniciar un sprint, dice, durante los procesos de crear el valor priorizado del producto y refinamiento del valor priorizado del producto, los requisitos de mayor prioridad en el valor priorizado del producto son los que generalmente se seleccionan para completarse en ese sprint.
Es medio extraña eso, ¿no? Porque Ah, habla también del refinamiento, ¿no? Refinamiento ya. el refinamiento es una actividad para poder completar el detalle de la historia de usuario, que generalmente lo inicia el Product Backlog y el Product Backlog solicita ayuda al equipo de desarrollo y el equipo de desarrollo va y solamente ocupa el 10% de su tiempo, ¿no? De ese día, ¿no? Para poder completar el refinamiento. Eso lo solicita, ¿para qué? Para que ellos puedan entender, ¿no? Para el equipo de desarrollo pueda entender de qué trata ese detalle, ¿no? Entonces, ese refinamiento del barro priorizado del producto es una actividad del mismo, es una actividad del Product Owner, ¿ya? Pero el Product Owner no hace solo ese refinamiento, sino solicita la ayuda del equipo de desarrollo para completar el refinamiento. ¿No? Por ejemplo, cuando una historia de usuario está incompleta, pero así ha ido, por ejemplo, o sea, la historia de usuario está incompleta, digamos, entre comillas, pero él tiene la suficiente información para que pueda ser completada, digamos, ¿no? Pero puede ser otras historias de usuarios que estén incompletas, o sea, están incompletas, pero necesitan una actividad de refinamiento. Claro, claro. Hay que ir un poco más, O sea, el enunciado está bien, pero no tiene nada que ver con cambios, creo. claro. Después, la gestión de cambios se ejecuta en los procesos de priorización, dice, y adición de tareas del backlog priorizado del producto. Creo que no existe ese proceso, ¿no? No, pues, Proceso de... No lo he visto, al menos en la lista, ¿no? Adición de tareas al backlog, ¿no? Priorización. No existe, ¿no? no. O sea, ¿Cuál es la respuesta, más o menos? la, la B, la C, no. Y los requisitos, peor la A, entonces es la D, ¿no? Ninguno de los anteriores. Ya. Podría ser, ¿no? Porque la B es un enunciado correcto, pero no tiene nada que ver con cambios. La C no existe ese proceso. Bueno, los procesos de priorización y edición, no he visto ese proceso en la lista de fases, ¿no? Y la uno la A, no, pues tampoco, eso No, no pero tiene. ahí dice, es incorrecto. O sea, Claro, es incorrecto. Ah, es incorrecto. claro, no es correcto, es incorrecto. O sea, que está mal, es un enunciado que está mal, ¿no? Entonces la C sería, o bueno, no sé, o la A, ¿no? Porque la dice, si los requisitos del proyecto son generalmente estables, ¿no? Eh, No, eso no pero es, cuando ¿no? habla, normalmente hay pequeños cambios realizados en el valor priorizado del producto en todo el desarrollo, como hay pequeños cambios realizados en el valor priorizado del producto. Pero si ya están estables, no pueden haber cambios, ¿sí o no? Claro, sí, por eso te decía que no. No, pero dice Esa es acá la... normalmente hay pequeños cambios realizados en el valor priorizado del producto en todo el desarrollo. Sí. O sea, en otras palabras, que los requisitos del proyecto son generalmente estables, quiere decir que que los requisitos del proyecto, por ejemplo, cuando habla de requisitos del proyecto, está hablando de requerimientos funcionales, ¿ya? Que si esos requerimientos funcionales, digamos, eh, tiene suficiente detalle para que pueda ser, digamos, implementado. Tiene criterios de aceptación. Están estimados, están priorizados. Entonces dice acá, si los requisitos de proyecto son generalmente estables, o sea, si tiene toda esa información, normalmente hay pequeños cambios realizados en el valor priorizado del producto en todo el desarrollo. Puede haber como no puede haber, ¿ya? Está por ahí. Pero la B dice, antes de iniciar un sprint, durante los procesos de crear el valor priorizado del producto, ¿no? O sea, cuando dice antes de iniciar un sprint, o sea, todavía no entra en ejecución. Estamos en la etapa de planificación del sprint. Antes de iniciar un sprint, durante los procesos de crear el valor de priorizar del producto y refinamiento del valor priorizado del producto, en esas dos actividades, los requisitos de mayor prioridad en el valor priorizado del producto son los que generalmente se seleccionan para completarse en ese sprint. Sí, eso es verdad. La B es verdad. ¿Por qué? Porque en esas dos actividades, eh, al crear el backlog priorizado del producto, puede haber ahí una priorización. Otra priorización también es cuando se le adiciona detalle a los atributos del backlog priorizado del producto. Entonces, y cómo se adiciona ese detalle? ¿En qué actividad? En el refinamiento del backlog priorizado del producto. O sea, en esos dos procesos
crear el valor provisional del producto y refinamiento del valor provisional del producto, ahí generalmente ocurre esta actividad que se llama priorizar el product backlog, ¿no? Se completa esa actividad. Entonces, eso siempre va a ocurrir, ¿no? O sea, la pregunta sería, ¿cuándo ocurre una priorización? ¿No? ¿Cuándo ocurre una priorización de un product backlog? Cuando se crea el product backlog. Cuando se crea el product backlog y cuando se está adicionando detalle a los atributos del product backlog. En esos dos procesos eh, acompañan siempre un tercer proceso que es la priorización del product backlog. Y también una reestimación del product backlog. O sea, la B es correcta. Si la B es correcta, a ver, la C dice, la gestión de cambios se ejecuta en los procesos de priorización y adición de tareas, dice, y adición de tareas del valor priorizado del producto, dice. Bueno, pero la gestión de cambios puede haber en cualquier momento, ¿no? No necesariamente en los procesos de priorización y adición de las tareas. Pero cuando habla de procesos, ¿quiere decir de procesos relacionados a las fases de Scrum o Claro, no? claro. ¿O es pues, genérico? Porque No, esos procesos, pues, el proceso de crear las historias de usuario, el proceso de adicionar las tareas a las historias de usuario, el proceso de priorizar las historias de usuario, a esos procesos, ¿no? Entonces, la gestión de cambio, o sea que en otras palabras, en la C nos tenemos que preguntarnos en qué momento hay una gestión de cambios, o cuándo ocurre una gestión de cambios. La gestión de cambios puede ocurrir en cualquier momento, ¿no? Y acá está diciendo que la gestión de cambios se ejecuta en los procesos de priorización y adición de tareas al valor proceso de producto. Sí, se ejecuta ahí, pero también puede ejecutarse en cualquier momento. Entonces, ahí hay uno, puede ser la C, y la A dice, si los registros de proyectos son generalmente estables, o sea, cuando dice, normalmente hay pequeños cambios realizados en el valor proceso del producto en todo el desarrollo. O sea, la respuesta está entre la A o la C, ¿no? Entre la A o la C. Ahora, pero si yo pregunto la A, dice, si los ritmos de proyectos son generalmente estables, o sea, que ya están completos, no necesito, normalmente hay pequeños cambios realizados en el valor priorizado del producto en todo el desarrollo. Bueno, y no necesariamente, ¿no? Ya, acá la respuesta está entre la A o la C. Ya vamos a ver, después vamos a revisar realmente cuál es la respuesta. ¿Ya? Todavía estamos en etapa de análisis y después vamos a ver cuál es la respuesta. Pregunta, si usted utiliza Scrum, ¿tiene facultad su Product Owner para tomar decisiones de negocio? sí, Claro, claro. el Product La Owner, voz de... el Product Owner es el encargado de tomar las decisiones. Bueno, las decisiones de negocio, bueno, se sobreentiende. A ver, esta es una pregunta que no está tan clara, ¿no? No lo veo tan clara. Cuando hay decisiones del negocio asociados al proyecto, quizás sí, ¿no? Ah, claro. Por ejemplo, cuando el sponsor solicita, ¿sabes qué? Necesito que se implemente esta historia de usuario porque es muy urgente. Entonces la decisión, por ejemplo, de que va o no va a Product Backlog, ¿no? De esa historia de usuario, esa decisión lo toma el Product Owner. Pero el que generalmente toma decisiones sobre el negocio son los business order, porque ellos son realmente los responsables del negocio, ¿no? Los famosos business order. ¿Ya? Pero hay que tenerlo, hay casos en que el product owner, como está tan metido en la parte funcional, él también a veces puede tomar las decisiones de un negocio, porque conoce todo el negocio, generalmente el product owner conoce todo el negocio y también es parte de la confianza del sponsor. Entonces, hay ocasiones que el sponsor le da esa facultad al product owner para tomar decisiones de negocio, pero no no se estila que deba ser así. Eso va a ser decisión del mismo sponsor.
porque el sponsor confía en el product owner, porque el product owner conoce todo el negocio generalmente y también tiene bastante decisión o influencia de parte del sponsor. Entonces confía en el product owner, ¿no? Porque conoce y como el product owner es la voz del cliente, ¿no? Es la voz del cliente, eh, el product owner siempre va a implementar lo mejor para el sponsor, para el negocio, ¿no? Siempre. Y al decidir qué implementar, está tomando decisiones sobre el negocio. ¿Sí? Hay ocasiones que sí, hay decisiones que sí, hay organizaciones, mejor dicho, que sí, el producto owner toma decisiones de negocio, pero hay organizaciones que no. Eso lo deja a los business owners, ¿ya? Lo deja a los business owners. Y acá hablamos ya de riesgo, ¿no? Hay que entender también que la palabra riesgo, cuando por ejemplo se crea el product backlog, también ahí puede existir riesgo. Cuando se adicione algún detalle también al product backlog, a un atributo del product backlog, también ahí puede haber riesgo, ¿no? El riesgo se define dice, como un evento incierto o serie de eventos que pueden afectar los objetivos de un proyecto y pueden contribuir a su éxito o fracaso, ¿no? Entonces, riesgo vamos a encontrar en todos los procesos de Scrum. Siempre va a haber riesgo. Pero ese riesgo de que se llegue a materializar y afectar al proceso, Scrum tiene que ser mínimo. Y para eso se tiene que aplicar el pilar de la transparencia. Y por eso que ahí lo aplican todos. Todo el equipo está ahí con los ojos bien abiertos para que esos riesgos que van o que puedan ocurrir en cada proceso, ¿no? De la guía Scrum o CIBU, no lleguen a materializarse, porque eso puede afectar a la rentabilidad de la organización, del proyecto mismo. Entonces, el riesgo dice que, cuando hablamos de riesgo, puede ser el riesgo puede tener, por ejemplo, se puede dividir en dos, ¿no? Eh, riesgos que son realmente oportunidades y riesgos que son realmente amenazas, ¿no? Si el riesgo se materializa, puede llegar a ser una oportunidad para la organización, para el proyecto. Si el riesgo se materializa, se puede convertir en una amenaza. O sea, acá hay dos posibilidades, ¿no? Que un riesgo se convierte en una oportunidad cuando realmente hay un impacto positivo hacia la organización va a tener más dinero, va a mejorar su imagen, digamos, o va a tener más rentabilidad, en fin. Entonces, eso es un riesgo que va a tener un impacto positivo cuando llega a materializarse, ¿no? Entonces, eso es una oportunidad y hay que aprovechar esa oportunidad. La organización tiene que aprovechar esa oportunidad. Pero una amenaza, por ejemplo, es algo que ya impacta al proceso, impacta a un área de la organización, impacta al proyecto, ¿no? Impacta a la rentabilidad de la organización y a la existencia de la organización, ¿no? Entonces, eso es una amenaza, tiene un impacto negativo. Entonces, siempre vamos a encontrar en un proyecto, cuando nos empezamos a un proyecto, vamos a encontrar siempre dos tipos de riesgos, ¿no? Riesgos que tienen impacto positivo y riesgos que tienen impacto negativo. Los de impacto positivo se llaman oportunidades y los de impacto negativo se llaman amenazas. Entonces, los riesgos deben de ser, dice, identificados en todos los procesos, en todos los procesos del ciclo. Una vez que son identificados, hay que analizarlos o evaluar su impacto, ¿no? Y ser atendidos con base en dos factores. Dice. Todo riesgo tiene una probabilidad de que ocurra en el tiempo, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de un riesgo que se llegue a materializar o a ocurrir? Y también el posible impacto. Y si se llega a materializar, por ejemplo, ¿cuál es el impacto, ¿no? En el cual de tal ocurrencia? Ese impacto puede afectar económicamente a la organización, ese impacto puede afectar al tiempo del proyecto mismo, ¿no? Los riesgos con una alta probabilidad y un alto impacto se deben atender antes de lo que representan un riesgo menor. Entonces, esos son generalmente los riesgos que se atienden más rápido, los más críticos. Los que tienen una alta probabilidad de que ocurra, ¿no? Por ejemplo, hay un riesgo que se va a materializar de acá
a 2 días. ¿Y cuál es su probabilidad de que acá a 2 días se llegue a materializar? Es del 80%. Entonces es un riesgo que tiene una alta probabilidad. Y si se llega a materializar, va a afectar los objetivos de la organización. Tiene un alto impacto. Esos son los riesgos, dice que se deben de atender, o sea, deben de tener su plan de contingencia. En caso de llegue a materializar este riesgo, hay que tomar las siguientes acciones, ¿no? Entonces, siempre todo documento de riesgos tiene que tener su, eh, un plan de acción o un plan de mitigación, también dicen otros, ¿no? En caso que se llegue a materializar este riesgo, hacer estas acciones, ¿no? Y de esa manera estamos mitigando ese riesgo. O sea, riesgos también va a haber siempre en una organización, pero la idea de tener un plan de gestión de riesgos es mitigar, que sea mínimo ese impacto, que no afecte tanto a la organización, que lo afecte pero mínimo nomás. ¿Bien? Ahora, un riesgo puede afectar un proyecto, un riesgo puede afectar un programa, un riesgo puede afectar un portafolio, un riesgo puede afectar un proceso, puede afectar a un área o a toda una organización, ¿no? Una vez que se detecta un riesgo, es importante entender los aspectos básicos del riesgo con relación a las posibles causas. O sea, hay que hacer un diagrama de Ishikawa, ¿no? ¿Cuáles son esas causas de ese riesgo? El área de incertidumbre y los posibles riesgos en caso de que se presente el riesgo, ¿no? Después, diferencia entre riesgos y problemas. Bueno, acá simplemente la diferencia está en que si ese riesgo se llega a materializar, se convierte en un problema, ¿no? Los riesgos son las incertidumbres y se relacionadas a un proyecto que podrían alterar considerablemente el resultado del proyecto de manera positiva o negativa, siempre. Los problemas generalmente son certezas que se están suscitando en el proyecto, por lo que no hay necesidad de realizar una evaluación de la probabilidad como la con un riesgo. Los problemas deben atenderse. Pero generalmente, dice, si no se atienden a tiempo los riesgos, esto podrían convertirse en problemas, ¿no? Entonces, lo que se aconseja siempre en todo proyecto, ¿no? Es en todo proyecto, es que siempre tiene que haber un plan de contingencia. Y ahí están todas esas acciones. Y esas acciones, al ejecutarlas, no va a impedir que se convierta en un problema, ¿no? Porque la cosa es que no se llegue a un problema. No, o mejor dicho, en caso se llegue a materializar ese riesgo, ¿no? Ejecutar las siguientes acciones, por ejemplo. Entonces, el problema puede ser que llegue a materializarse, pero acá lo importante es que ese impacto no sea, no sea tan elevado, no tan grande, ¿no? Sino que ese impacto sea mínimo nada más. Entonces, para eso se necesita un plan de contingencia o un plan de mitigación. Entonces, el objetivo de la gestión de riesgos es estar preparados con planes, justamente el plan de mitigación o el plan de contingencia, para poder abordar cualquier riesgo que puedan presentar. Entonces, en otras palabras, en todo proyecto de TI, eh, el, el gerente de TI generalmente tiene un plan de mitigación de riesgos, ¿no? Para todo proyecto de software. Entonces, ese plan de mitigación le entrega como documento, eh, como activo, inclusive, como activo de la organización, le entrega al Scrum Master una copia, otra copia al equipo de desarrollo y otra copia al productor, ¿no? Y leen todos esos riesgos, ¿no? Y ahí dice, ¿no? Están numerados, están codificados los riesgos y ahí te indica cuáles son los pasos a seguir en caso ese riesgo se llegue a materializar, ¿no? Entonces ahí ya, ¿y quién ejecuta? Bueno, lo puede ejecutar el Scrum Master, lo puede ejecutar el Product, lo puede ejecutar el equipo de desarrollo. Ya todos se ponen de acuerdo quién va a ejecutar eso, ¿no? Ejemplo de riesgo, por ejemplo, incluso después de una amplia capacitación, es posible que los representantes de servicio al cliente no estén listos para tomar pedidos, dice, y oficiar el lanzamiento, ¿no? Eh, hay, por ejemplo, en el proceso, digamos, capacitación, ¿no? En el proceso de capacitación,
todo proceso tiene un riesgo, que puede ser que las personas no hayan entendido la capacitación, que no esté bien claro. Entonces, cuando justamente esos representantes de servicio al cliente no estén listos para tomar pedidos el día oficial de lanzamiento. Entonces, hay un riesgo que puede ocurrir. Ese riesgo puede ocurrir, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber un plan de contingencia. ¿Cuál va a ser el plan de contingencia? Después, es posible que una cuadrilla de pintores se retrase, dice, debido a las fuertes lluvias, lo cual pudiera influir negativamente en el cronograma del proyecto, ¿no? Ese es el otro riesgo. Lluvias puede haber, tiene una probabilidad de que ocurra o no ocurra. El impacto también está ahí. Entonces dice, es posible que una cuadrilla de pintores se retrase, porque es el impacto, ¿no? Que se retrase, porque el impacto puede ser económico, puede ser en tiempo. Aquí es un impacto de tiempo, que se retrase debido a las fuertes lluvias, lo cual puede influir negativamente en el cronograma del proyecto. Dice, ejemplo de problema, dice, no se autoriza el financiamiento, y ese es un problema, ¿no? Los requisitos no están claros, también es otro problema, ¿no? Por ejemplo, los requisitos no están claros, ¿por qué se convierten en un problema? Por ejemplo, cuando el Product Owner le explicó al equipo de desarrollo en qué consiste cada requerimiento, ahí ese proceso está asociado a un riesgo, ¿no? Que puede ocurrir que el equipo de desarrollo no entienda lo que le he explicado, ¿no? Entonces eso se puede convertir en un problema. ¿Y cuál es el problema? Que los requisitos no están claros. No están claros. Entonces ahí el plan de contingencia puede ser que otra vez que el plan de contingencia es que el product owner le explique otra vez, ¿no? Le explico otra vez al equipo de desarrollo todo el, todo el product backlog. ¿Ven? Entonces hay que tener en cuenta que cuando hablamos de riesgos, primero riesgos pueden ser riesgos positivos o riesgos negativos, ¿no? Riesgos que van a impactar positivamente de una organización y riesgos que van a impactar negativamente de una organización. Todo riesgo tiene una probabilidad y tiene o sea, tiene una probabilidad de ocurrencia, ¿no? Y también tiene un impacto en el proyecto, un impacto en la organización. Entonces, lo que tiene que hacer, digamos, el Scrum Master, el Product Owner o el equipo de desarrollo, es hacer que esos riesgos no lleguen a materializarse, porque si llegan a materializarse se convierten en problemas, ¿ya? Entonces, eh, la, la guía de Scrum 2020 no tiene un capítulo que habla justamente de riesgos, porque los autores han indicado de que riesgos pueden haber, pero mínimos, no mínimos. No pueden haber riesgos que impactan al proyecto. ¿Por qué? Porque se va a eliminar justamente en las iteraciones. Como las iteraciones son cortas, ¿no? Y las duraciones de ejecución son bien cortas, entonces no hay mucho riesgo, dice. Ellos argumentan que no hay mucho riesgo, ¿no? Y en sí, no hay mucho riesgo. Pero puede haber riesgo, por ejemplo, que alguien se enferme. Para ahí tiene que haber un plan de contingencia o una acción correctiva indicando, por ejemplo, que hay que reemplazar a esa persona por un personal sustituto, que lo recomienda el mismo sitio, ¿no? Otro riesgo que puede haber, por ejemplo, que las personas no hayan entendido bien, ¿no? Lo que le he explicado, puede hacer, es otro riesgo. O sea, la probabilidad de que no entiendan, ¿no? Puede ser alta. Y eso también tiene un impacto, ¿no? Un impacto grande. ¿Sí? Entonces, el procedimiento de gestión de riesgos, hay que identificar primeramente esos riesgos, después hay que evaluar cuál es su impacto, cuál es su probabilidad, después hay que priorizar esos riesgos, hay que priorizarlos, siempre los riesgos de más alta prioridad hasta de más baja prioridad, y una vez que ya tenga esa priorización de riesgos, hay que tener su plan de mitigación, ¿no? Hay que tener su plan de mitigación. Y cuando se ejecuta ese plan de mitigación. Y para que ejecuta todo eh, eventos de los riesgos, tiene que haber una comunicación entre todos. Entre el personal que identifica, entre el personal que evalúa, entre el personal que prioriza, el personal que mitiga.
Procedimiento de gestión de riesgos, identificación, ¿no? Que primero hay que identificar los riesgos. Los miembros del equipo de Scrum deben de hacer un intento por identificar todos los riesgos que pudieran afectar al proyecto. O sea, acá se aplica la transparencia, ¿no? La transparencia en el producto y en el proceso. La identificación de riesgos se lleva a cabo a lo largo del proyecto y todos los procesos. Dice, y los riesgos identificados se convierten en entradas en varios procesos de Scrum. Entonces, los riesgos hay que identificarlos en todos los procesos de Scrum y los encargados de identificarlo es el equipo de Scrum, ¿no? Que está conformado por el Product Owner, el Scrum Master y el equipo de desarrollo. Y ahí viene la evaluación. Una vez que ya se identificó, hay que evaluar el impacto y la probabilidad. La evaluación de riesgo ayuda a entender el impacto potencial de un riesgo. A ver qué posibilidades hay de que suceda y cuándo pudiera materializar. Se debe estimar el efecto generalizado en el valor de negocios y dicho impacto es lo suficientemente considerable como para superar la justificación de negocios. Se debe tomar la decisión si se le da continuidad al proyecto o no. Claro, porque ese riesgo puede afectar al proyecto. Entonces, ahí el Product Owner tiene que tomar la decisión. ¿Qué pasaría si llega a materializarse e impacta en la organización? ¿No? Es un proyecto crítico para la organización. Si ese proyecto no se ejecuta, entonces va a impactar en los objetivos de la organización. Ya hay que evaluar eso. Puede ser que un riesgo haga que se cancele todo el proyecto, ¿no? Y entonces también y eso dónde se ve en la evaluación del riesgo, en este proceso de evaluación de los riesgos. Hay que evaluar el impacto de los riesgos y hay que evaluar la probabilidad de ocurrencia. Después, la evaluación de riesgos se lleva a cabo en relación a la probabilidad y proximidad e impacto. Después, la probabilidad de riesgo es la posibilidad de su ocurrencia, dice. Mientras que la proximidad se refiere a cuándo pudiera suscitarse un riesgo. ¿Bien? El impacto es el efecto probable del riesgo sobre un proyecto de organización. En la evaluación de riesgos se evalúa también el efecto potencial neto de los riesgos sobre el proyecto de organización. Claro, esta es la suma de los riesgos, ¿no? La suma de la evaluación de todos los riesgos que van a impactar sobre la organización. O sea, un riesgo, cuando se evalúa, puede impactar a un proyecto, puede impactar también a un programa, puede impactar a un portafolio, puede impactar a toda la organización. Un riesgo tiene una probabilidad de ocurrencia, ¿no? Y tiene un impacto, ¿no? Probabilidad por impacto, ese es el valor del riesgo. El procedimiento de gestión de riesgo, priorización, ¿no? Una vez que ya hemos evaluado y hemos dicho que estos son los riesgos identificados, hay que priorizarlos. Entonces, los riesgos identificados se toman en cuenta al crear o actualizar el valor priorizada del producto, siempre. ¿Ya? Los riesgos identificados se toman en cuenta al crear o actualizar el valor priorizado. O sea, cuando se crea el valor priorizado del producto, ahí también se crea ese proyecto de identificar riesgos. O sea, los riesgos van a aparecer ahí. Es más, van a aparecer en todos los procesos. No solamente en el valor priorizado del producto, en todos los procesos van a aparecer riesgos. Entonces, un valor priorizado del producto pudiera también conocerse como valor priorizado del producto de riesgo ajustado. ¿No? Porque va a haber también riesgo ahí. Cada historia de usuario o cada atributo del product backlog es asociado a un riesgo, siempre, necesariamente. La historia de usuario priorizada del valor priorizado del producto existente y la lista priorizada de riesgos se combinan para crear un valor actualizado que incluye los riesgos iniciados. Claro. Por un lado, yo tengo, por ejemplo, toda una lista de riesgos que se han identificado, que se han evaluado, ¿no? Y por otro lado, tengo mi product backlog. Entonces, ¿qué nos indica esta diapositiva? Que esos riesgos que han sido identificados y evaluados tienen que también integrar al product backlog. ¿Bien? Hay que integrar al product backlog necesariamente. ¿Bien? Entonces, las historias de usuario priorizadas del valor priorizado del producto existente, dice, y la lista priorizada de riesgos se combinan. ¿No? Se combinan para crear un backlog actualizado que incluya los riesgos identificados. Como lo vamos a ver en la siguiente lámina, posiblemente. Entonces, paso para actualizar el valor priorizado del producto con los riesgos identificados. Creamos una lista de riesgos previamente priorizados. Por ejemplo, los riesgos se pueden priorizar por valor utilizando la técnica de valor monetario esperado. Bueno, esa es una técnica, no es una técnica para determinar la probabilidad de riesgo.
Se puede seleccionar aquellos riesgos identificados que puedan mitigarse y para los cuales el equipo decide tomar acción específica de riesgo durante el sprint a fin de mitigar tales, tales riesgos. Crear una lista de historia de usuarios al valor de productos mismos que se priorizan del valor. Combinar la lista de los pasos de ITREP y priorizar por valor para llegar al valor por ejemplo. Ya, eso es esto que está aquí. O sea, todo esto que está acá, ¿no? Es esto. Tenemos ya los riesgos identificados y están evaluados y están priorizados. Entonces, ¿cuáles son los riesgos identificados por mitigar? O sea, porque todos los riesgos que están priorizados, todos no van, ¿no? Los riesgos identificados para que realmente haya una mitigación, está el riesgo 2, está el riesgo 4 y está el riesgo 7. El resto de riesgos no son tan importantes, no son tan críticos, ¿no? Solamente acá se han seleccionado aquellos riesgos identificados para mitigar, porque su impacto es muy grande, entonces hay que mitigar. Los otros riesgos tienen un impacto pequeño. Si se llegan a materializar, su impacto es mínimo nada más, es pequeño. Es aceptable y tolerable por la organización. En cambio, estos riesgos, el riesgo 2, el riesgo 4, el riesgo 7, no. Si se llegan a materializar, va a generar un impacto grande. Entonces hay que mitigarlos. Entonces, los riesgos identificados para mitigar son tres: el riesgo 2, el riesgo 4 y el riesgo 7. Esos riesgos se suman al valor priorizado del producto, que son historias de usuario, ¿no? Y la suma de ellos dos ya constituye el valor priorizado del producto actualizado. O sea, ese producto valor está actualizado de riesgos identificados. Bien, que hay que tratarlos también en tiempo de ejecución. Entonces, en una historia de usuarios, o riesgo 2, historia de usuario 2, historia de usuario 3, ¿no? Y sigue el riesgo 4, historia de usuario 4, historia de usuario 5 y el riesgo 7. Entonces, generalmente es así, ¿no? Generalmente es así. En la práctica es así. No solamente vamos a encontrar, por ejemplo, requerimientos funcionales en un product backlog, no necesariamente. Pueden haber solicitudes de cambio, pueden haber riesgos, pueden haber mejoras en el proceso, en fin, o mejoras al producto, y todo eso constituye mi product backlog, ¿no? Entonces, un atributo de product backlog puede ser un riesgo también. Y acá viene la mitigación, ¿no? La respuesta de cada riesgo dependerá de la probabilidad y el impacto del mismo. Dice. Un riesgo puede ser mitigado mediante la implementación de una serie de respuestas, ¿no? O un plan de mitigación, ¿no? En la mayoría de casos las respuestas son proactivas o son reactivas, dice. En el caso de un riesgo se puede formular un plan B, dice que se puede utilizar como una alternativa en caso de que el riesgo se materialice. En este caso el plan B es una respuesta reactiva, dice, ¿no? En ocasiones los riesgos se aceptan y son un ejemplo de una respuesta a riesgo que no son ni preventivas ni reactivas, dice, ¿no? Entonces cuando se llega a materializar, ahí realmente el plan B es una respuesta reactiva, ¿ya? Dice acá, en la mayoría de los casos las respuestas son proactivas o reactivas en la mitigación. O sea, pueden ser preventivas o pueden ser, ya se ejecutan cuando realmente ya se materializó ese riesgo. Bien, entonces en el caso de un riesgo, dice, se puede formular un plan B, ¿no? Que es de forma proactiva, ¿no? Que se puede utilizar como una alternativa en caso de que el riesgo se materialice. En caso de este caso, el plan B es una respuesta reactiva. En cuestión de los riesgos se aceptan y son un ejemplo de una respuesta a riesgo que no es ni preventiva ni reactiva. Entonces acá pueden haber, o sea, una vez que ocurran esos riesgos, ¿no? Hay que realizar una mitigación, ¿ya? Una mitigación al riesgo. Y justamente esto quiere decir, por ejemplo, seleccionar, ¿no? ¿Cuáles son esos riesgos que van a impactar, ¿no? Que van a impactar negativamente al proyecto, ¿no? Esos riesgos son tres nada más. En este caso son tres. El riesgo 2, el riesgo 4 y el riesgo 7. ¿No? Y hay que tener un plan de contingencia. En caso se llega a materializar, tenemos un plan de investigación. Y después de eso ya viene ya la comunicación. Debido a que los stakeholders tienen un interés en el proyecto, es importante comunicarles todo lo relacionado a los riesgos, siempre.
Acá al aplicar la transparencia, todos los riesgos son transparentes. Entonces, la información proporcionada a los escuelas relacionadas a riesgos debe incluir el impacto potencial, así como los planes para hacerse frente a cada riesgo, ¿no? O sea, hay que tener presente qué es lo que se le comunica a la escuela de volumen desorden, la relación de los riesgos identificados, la relación de los riesgos evaluados, la relación de los riesgos mitigados, los que han quedado, y la relación del impacto de esos riesgos que tienen probabilidad de impacto, ¿no? Todo eso. Los riesgos también se identifican en los eventos, en las reuniones, ¿no? Y ahí se pueden encontrar o se pueden discutir los riesgos. En el Aire Stand Up, por ejemplo, el producto es responsable de la previsión de los riesgos y la comunicación del valor precisado del producto al equipo externo. Entonces, esa es la responsabilidad del producto, que los riesgos estén priorizados y de la comunicación del valor priorizado del producto al equipo de desarrollo. En minimizar riesgos por medio de Scrum dice la flexibilidad reduce riesgos. Entonces, estas son las características de la misma guía que tratan sobre minimizar riesgos por medio de, ¿no? de Scrum. Por ejemplo, la flexibilidad reduce el riesgo relacionado al entorno empresarial. La retroalimentación constante reduce el riesgo relacionado a las expectativas. ¿No? Hay bastante retroalimentación, ¿no? Después, la propiedad del equipo reduce la estimación de riesgo, dice. La propiedad del equipo. Después, la transparencia reduce el riesgo de no detección, ¿no? Y la entrega iterativa reduce el riesgo de inversión, ¿no? La entrega iterativa y de alta frecuencia. Entonces, según la guía de Scrum 2020, no tiene un acápite de gestión de riesgos. En los proyectos, cada equipo ya se va a encargar de la gestión de riesgos, ¿no? Pero todo proyecto dice Scrum o asociado no es Scrum, tiene que estar asociado siempre a su plan de mitigación, porque los riesgos van a aparecer en cualquier momento. En tiempo de ejecución pueden aparecer nuevos riesgos, que lo puede identificar el equipo de desarrollo, lo puede identificar el Product Owner, lo puede identificar el Scrum Master. Pero acá lo importante es tener un plan de mitigación de los riesgos, ¿sí? Y acá también hay manejo de arriba de portafolios y programas. El riesgo puede venir de arriba, ¿no? Del portafolio, después viene del programa, del proyecto mismo. El riesgo se puede identificar en unas reuniones diarias o en cualquier evento, por ejemplo, se identifica un riesgo y se dice ahí, ¿no? Y después ya se convierte ahí, ese riesgo va cayendo, como se dice, hasta al riesgo de proyecto, ¿no? Y ahí tienen su plan de mitigación, ¿no? Y cuál es la idea, que si llega a materializarse ese riesgo, por ejemplo, en ejecución, la idea es que cuando se llega a materializar ese impacto, digamos, no sea tan contundente, ¿no? Para la organización, ni para el sponsor, sino sea tolerable el impacto, que, ¿no? En la cual lo puedan aceptar el mismo sponsor y el mismo equipo. Acá hay una pregunta. ¿Cuál de los siguientes enunciados no puede ser identificado como riesgo en un determinado proyecto? A ver, el financiamiento del proyecto pudiera no estar disponible a tiempo para completar. Mira, la pregunta dice, ¿cuál de los siguientes enunciados no puede ser, o sea, no es un riesgo? Dice. El primero dice, el financiamiento del proyecto pudiera no estar disponible a tiempo para completar el proyecto sin rebasar el programa acordado. La B, el equipo de desarrollo no entiende los requerimientos presentados por el Product Owner. La C, el equipo de desarrollo tal vez no cuenta con las capacidades necesarias para desarrollar los productos del proyecto. La D, el Product Owner considera que la historia de usuario del producto A no reflejan con precisión las necesidades del usuario final. Está entre la B y la D. En otras palabras, nos está indicando cuál es un problema, ¿no? ¿Sí o no? Claro. Claro, ¿cuál es un problema? Entre el cual, La B y la D. a ver, el equipo de desarrollo no entiende los requerimientos presentados por el Product Owner. Ese ya es un problema, ¿sí o no? Sí, exacto. Y la D, el Product Owner considera que la historia de usuario del producto A
no reflejan con precisión las necesidades del usuario final. Claro, porque en la A y la C dice pudiera, como que puede Claro, ocurrir, pudiera, no puede tal ocurrir. vez, el otro tal vez, pero la D es más como que considera, o sea, no sé, también Claro, por cómo lo han escrito, ¿no? considera que las historias de usuario del producto A no reflejan con precisión las necesidades. Como que están afirmando, ¿no? Sí, exacto. Esa es la D. Y la B es que el equipo de desarrollo no entiende los requerimientos presentados para el producto. Ya. O sea, sobre todo por el hecho de no generar incertidumbre, pues, ¿no? Porque las otras generan incertidumbre, pero la B, Claro. Dice, digo, ¿qué son problemas? Dice. Los problemas son eventos sin precedentes que pueden presentarse en cualquier etapa de un determinado proceso proyecto. Los problemas son generalmente certezas bien definidas que están sucediendo actualmente en el proyecto. Los problemas son una serie de eventos que afectan la productividad de los procesos individuales en un proyecto en un momento determinado. Los problemas son eventos inciertos que pueden ocurrir y afectar al cumplimiento del proyecto. la B de bueno, son certezas. Pero que está sucediendo actualmente en el proyecto, dice. Pero la A dice los problemas son eventos sin precedentes. Un problema no tiene precedentes, sí tiene precedentes, ¿no? Sí tiene, claro. Y sin precedentes que pueden presentarse en cualquier etapa de un determinado. Eso está. No, no está correcto. La B, los problemas son generalmente certezas bien definidas que están sucediendo actualmente en el proyecto. La C, los problemas son una serie de eventos, dice, que afectan. Una serie de eventos. No, la D, los problemas son eventos inciertos. Eventos inciertos que pueden ocurrir y afectar el cumplimiento. No, ese es riesgo. Eh, Claro, son generalmente certezas. La B parece, ¿no? claro. Pero los problemas pueden ocurrir en un proceso también. Por eso que la A dice, un proceso o proyecto. Ahí vamos a analizar, ahí vamos a ver cuál es. ¿Qué proceso de gestión de riesgos utiliza usted en su proyecto? Bueno, ¿qué proceso? Por ejemplo, la identificación de los riesgos. Siempre hay la identificación de riesgos, hay que identificar riesgos. Después hay que evaluar esos riesgos, hay que analizar esos riesgos, hay que en la evaluación ocurre justamente hay que analizar su probabilidad, hay que analizar su impacto, ¿no? Eh, después, una vez que se evalúa ese riesgo, ¿no? Hay que ver la mitigación de ese riesgo en caso llegue a... No, después hay que priorizar esos riesgos, hay que priorizar. Después hay que tener un plan de mitigación de los riesgos que tienen más alta probabilidad y más alto impacto. Para eso se arma todo una matriz de probabilidad de impacto, ¿no? Según las buenas prácticas de la gestión de riesgos de PMBOK, ¿no? Se arma toda una matriz y hay que ahí construir un plan de mitigación o desarrollar un plan de mitigación, generalmente de los riesgos que tienen alta probabilidad de impacto y eh, o sea, alta probabilidad de ocurrencia y alto impacto, ¿no? Se debe tener su plan de mitigación. El reto de riesgo no, porque el reto de riesgo, si que se llega a materializar, no va a impactar mucho. O sea, el impacto está por debajo de lo tolerable de la remediación. ¿Ya? Entonces, una vez que yo tenga mi plan de mitigación, entonces cuando se llega a ocurrir ese riesgo, ejecuto mi plan de mitigación. Lo puede ejecutar el Scrum Master, el Product Owner, el mismo tipo de desarrollo, ¿no? ¿Y cuál es la idea que hay una gestión de riesgo? Es justamente hacer que no haya problemas en un proyecto y que no lleguen a materializarse ese riesgo porque puede impactar en el proyecto mismo y en todos los proyectos inclusive. Y acá ya vienen ya las fases y procesos de Scrum, ¿no? Ya vienen las fases, ¿no? Hasta aquí es, por ejemplo, todo lo relacionado a la misma guía 2020. Todo lo que hemos analizado es la guía 2020
la cual Scrum detalla, ¿no? Pero lo extiende un poquito más. Ahora, la diferencia de acá ya es Sibu, ¿sí? Fases y procesos de Scrum. Entonces, el framework de Sibu está compuesto de fases y cada fase está compuesto de procesos, ¿no? Cada proceso tiene input, tiene después técnicas o herramientas para poder convertir o para poder, digamos, tener como salidas entregables, ¿no? O sea, tiene entradas, tiene técnicas y herramientas y tiene salidas. Todo, esa es la característica de todo proceso. Entonces, los procesos de Scrum se abordan las actividades técnicas y el flujo de un proyecto en Scrum. Una consulta, Amador, una Sí, consulta. Más vienen preguntas de la primera parte que es, o sea, de esta parte que es SIU o de la otra parte que es principios y aspectos. a ver, esta parte que hemos visto aspectos Principios y y hemos principios, visto ¿no? principios, sino que La acá primera. está más detallado. De eso también viene en el examen del mismo SIBU. Ah, pero viene, digamos, en balance, o sea, igual parte. Sí, sí. Ok. Viene esta parte y la otra, digamos, tercera parte, porque esta es una primera parte. La otra tercera parte es para decir procesos y la parte final es escalamiento del Scrum. Ah, son cuatro partes, entonces. Principios es la primera, Sí, aspectos la sí, sí, segunda, sí, principios, fases. aspectos, fases y escalamiento del Scrum. Ah, ok, ok. Ya ves. Así viene en el examen, ¿no? El examen no vienen tan complicadas las preguntas, son preguntas para marcar tipo IBM, pero generalmente viene del material y de los mismos vídeos. Del material y de los vídeos vienen todas las preguntas. En un 95%, 95 hasta 98. Claro, para hacer el Scrum Master hay que pasar con 95, ¿no? Ah, Eh, hay un margen bien pequeño, ¿no? claro, pues hay que estar bien preparado, ¿no? Pero contigo las preguntas vienen de ahí, ¿no? Las preguntas vienen. El problema son las preguntas ambiguas, ¿no? Las que vienen así Claro, medias. las preguntas son vivas. Después, los procesos de Scrum abordan las actividades críticas y el flujo de un proyecto. En total hay 19 procesos, dice. Eso puede venir en procesos, ¿no? ¿Cuántos procesos hay en todas las fases? Y son 19. Scrum que aplican a todos los proyectos, ¿no? Aquí están fases y procesos de Scrum, ¿no? Todo proyecto de Scrum nace de un inicio, ¿no? Después hay una planificación, ¿no? Del proyecto y una estimación. Después tenemos la implementación, la revisión retrospectiva y el lanzamiento. Entonces, inicio es, por ejemplo, vemos los procesos de crear la visión del proyecto o crear la visión del producto, ¿no? Después hay que identificar el Scrum Master, a los stakeholders hay que identificarlos. Ahora, en crear la visión del proyecto, ahí también se identifica al Product Owner, pues ese es uno de los resultados. Ahí se identifica el Product Owner. Después se identifica el Scrum Master y el stakeholder. Después se identifica al equipo Scrum y se va formando el equipo Scrum. Una vez que se tenga todo el equipo, entonces ya está listo ya todo el equipo para poder ya desempeñar sus funciones. Y entre ellos hay que desarrollar las éticas. Primero son los temas, le dicen, ¿no? Los temas. Después esos temas se componen de épicas. Esas épicas se componen en historias de usuario. Esas historias de usuario hay que desglosar también historias de usuario. O esas historias hay que descomponerlas en tareas técnicas, ¿no? Y después creamos el barro priorizado del producto. Acá todavía no estamos creando historias de usuario. Acá estamos todavía en el nivel de producto. Backlog priorizado del producto, por ejemplo, que en un product backlog yo no tenga historia de usuario, sino tenga entregables, ¿no? Y hay que priorizar esos entregables. Acá se emplean también las mismas técnicas de priorizar historias de usuario, se emplean acá también esas mismas técnicas, ¿no? Hay que priorizar el valor priorizado del producto, pero
a nivel más alto, a nivel programa, a nivel portafolio, así, ¿no? Es ese nivel. Se puede realizar la planificación de lanzamiento. Y paralelamente, conforme voy teniendo mi backlog priorizado de entregables, digamos, tiene que estar paralelamente, se desarrolla la actividad de realizar la planificación de lanzamiento, ¿no? Que es un cronograma de hitos de los entregables. Todos los entregables que están priorizados en el Product Backlog, esos entregables hay que ponerle fecha de hito, fecha, digamos, de planificación de lanzamiento, cuándo debe estar en producción esos entregables, ¿no? Y todas estas actividades de inicio ya debe de participar el mismo equipo Scrum, desde un inicio, ¿no? En cambio, en proyectos Waterfall, el equipo de desarrollo estaba en ejecución, ahí recién estaba. Pero no, acá actúan desde un inicio, ya. Inclusive desde la visión del producto, el proyecto, ahí está todo el equipo. Pero ahí está generalmente el Product Backlog, ¿no? El Product Backlog. Es que Hablabas ahí del inicio de las entregables, pero ahí también veo otros procesos que dice recién crear entregables durante la implementación. ¿Dónde? No, no, o sea, hablabas hace un rato de poner los hitos, los entregables, pero también hay Claro, un proceso más abajo que dice en implementación. Dice crear entregables. claro. O No, o es otra cosa. no, pero es que lo que pasa es que ahí se crean los entregables, sino que esos entregables hay que definirlos. En la fase de inicio, al crear el valor productivo del producto, ahí recién se definen, se planifiquen, ¿no? Se planifican cuáles son esos productos que necesiten implementarse. Entonces, en la implementación, ahí justamente se desarrollan esos entregables. Pero la definición de esos entregables, ¿no? La definición está ahí en el producto valor priorizado del producto, ¿no? Generalmente ahí está a nivel de productos, de, de productos, ¿ya? En el valor priorizado del producto. Ahí, en la fase de inicio, todavía no hay, digamos, historia de usuario, no hay nada. Todo es a nivel de épicas, ¿no? Entonces, cuando se desarrollan esas épicas, ¿no? El Product Owner como no sabe, porque todavía no ha creado historia de usuario, él hace, digamos, las épicas y paralelamente al desarrollar las épicas se va dando cuenta que tiene que crear su backlog priorizado del producto. Crea su backlog priorizado del producto y paralelamente crea su planificación de lanzamiento de los productos que van a estar, o que deban ser implementados. Eso lo vamos a ver conforme avancemos los procesos, ¿ya? Después en la planificación y estimación, ahí recién creamos las historias de usuario. Recién creamos la historia de usuario. ¿Bien? Entonces, un conjunto de historias de usuario puede ser una épica. ¿Ya? Una épica. Eh, entonces, creamos la historia de usuario, después estimamos las historias de usuario y después nos comprometemos cuáles son esas historias de usuario de parte ¿cómo se llama? Del equipo de desarrollo, se compromete. Después se identifican las tareas, el Product Owner con el equipo de desarrollo en conjunto identifican esas tareas, hacen las estimaciones de las tareas y crean el Sprint Backlog, no crean el Sprint Backlog, ¿no? El Sprint Backlog, eso ya, en el Sprint Backlog están ya todos los compromisos, están todas las tareas identificadas, está todo, ¿no? Crean el Sprint Backlog y aparte de eso, ahí está cómo lo van a implementar. ¿Cómo lo van a implementar? Ese es el Sprint Backlog. ¿Cómo lo van a implementar? O cómo es la planificación para llegar al objetivo, a la meta del sprint. Ahí está en el Sprint Backlog. Después llega la implementación. En la implementación creamos los entregables, ¿no? Porque no en la implementación creamos entregables, realizamos lo ideal stand-up, ¿no? Y después refinamos el valor priorizado del producto, ¿no? Ojo que ahí está justamente la actividad de refinamiento del valor priorizado, que puede ser en tiempo de ejecución,
¿Por qué? Porque el equipo de desarrollo puede tener dudas. Está continuando, está desarrollando, está haciendo pruebas, pero ahí tiene dudas, ¿no? Para poder continuar. Entonces le pregunta al Product Owner. Y el Product Owner solicita, por ejemplo, o es necesario hacer un refinamiento del valor por el producto, ¿no? O sea, adicionar más detalle al, a la historia de usuario. Entonces, en conjunto van y adicionan, ¿no? El Product Owner se reúne con el equipo de desarrollo y le pone más detalle al, a los atributos. Esa actividad se puede hacer en tiempo de ejecución. Y después, una vez que acaba la iteración, hay una reunión, hay una fase de revisión retrospectiva, en la cual hay un demostrar y validar ese sprint. Hay una retrospectiva del sprint, ¿no? En demostrar y validar el sprint es todo lo que se ha avanzado, ¿no? En la retrospectiva del sprint está asociado al proceso del sprint. ¿Qué mejoras puede haber en el proceso del sprint y qué mejoras puede haber en el equipo? Y en el lanzamiento, ya cuando se lanza, está listo para producción, se envían los entregables a producción y se desarrolla la retrospectiva del proyecto, ¿no? Del proyecto mismo. Entonces, estas son las fases del proceso de Scrum, ¿no? Entonces, ¿cómo es un flujo en Scrum? Todo siempre va a iniciar con un caso de negocio del proyecto, ¿no? La cual va a determinar la viabilidad o no del proyecto, ¿no? Entonces, si hay una viabilidad, ¿no? Entonces se desarrolla la declaración de la visión del proyecto por parte del Product Owner. Entonces, el Product Owner va a desarrollar un entregable, ¿no? Declaración de visión del proyecto, en la cual dibuja al producto como una cajita, ¿no? Dentro de la caja nadie sabe cómo está, qué hay ahí. Solamente va describiendo las características que debe tener ese producto. ¿Cuáles son las características funcionales que debe tener, ¿no? A alto nivel, todo a alto nivel. Después, cuáles son las características técnicas que requiere el sistema una vez que esté en producción, ¿no? ¿Ya? Posiblemente cuánto presupuesto se necesita, así a alto nivel también, cuánto tiempo, así hasta aquí. Después, ahora, esa declaración de la visión del proyecto, ¿no? O sea, como producto, ¿no? Por ejemplo, se necesita, digamos, un sistema integral, ¿no? Eh, un sistema, o también un SAP. Se necesita un SAP en una organización, ¿no? O un sistema integral. Esa es la declaración de la visión del producto o también del proyecto. Ese es el entregable en sí. Pero para poder llegar a esa visión del producto, del proyecto, se necesita tener un backlog priorizado del producto, ¿no? Un backlog priorizado del producto. Y también se necesita un cronograma de lanzamiento. Entonces, en el cronograma de lanzamiento pueden haber, digamos, muchos entregables, ¿no? Y esos entregables justamente están, lo integra el valor priorizado del producto, ¿ya? Entonces, ese producto que está definido en la declaración de visión del proyecto va a estar compuesto de varios entregables que van a estar priorizados, van a estar dentro del Product Backlog. Ahora, paralelamente, hay un cronograma de lanzamiento. Ese cronograma de lanzamiento le va a servir al Product Owner para poder guiarse en qué fechas se tiene que entregar, por ejemplo, tales productos. ¿Bien? Entonces, eso le va a servir al Product Owner. Entonces, cuando el sponsor le solicita cómo va el estado de los productos, el Product Owner le va a mostrar su cronograma de lanzamiento, donde van a indicar fechas, ¿no? Hitos de cada entregable.
Cada entregable puede tener n versiones. Cada versión puede tener n iteraciones, ¿no? Entonces, todo eso se define en el cronograma de lanzamiento. Nosotros después vamos a ver un ejemplo de cronograma de lanzamiento para darnos cuenta más o menos cómo es, ¿no? Un cronograma de lanzamiento. Y ahí está asociado siempre el valor priorizado del producto. Entonces, el valor priorizado del producto lo gestiona el product owner, y el cronograma de lanzamiento también lo gestiona el product owner. Esos son sus dos entradas, sus dos entregables, ¿no? Tener un valor priorizado del producto y tener un cronograma de lanzamiento actualizado. Y ahí se va a actualizar, ¿no? Siempre el cronograma de lanzamiento. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en el cronograma de lanzamiento están, digamos, solamente hay un hito, hay un entregable, pero hay varios, o sea, está definido varios entregables, ¿no? Que la suma de esos entregables es justamente la declaración de la visión del producto. Pero todos los entregables, digamos, son 5 entregables, solamente el primero tiene hito, el primero nada más, y el resto no tiene hito. Entonces nos preguntamos, ¿cuándo se va a ejecutar esas fechas? ¿Cuándo se van a actualizar? ¿Cuándo esos hitos de los índices integrales, cuándo se van a ejecutar? Ya, esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque conforme salga como resultado esos entregables de la iteración, eso va a empujar realmente, si realmente va a tener fecha de hito el siguiente entregable. ¿Ya? O sea, en otras palabras, si ha sido exitoso ese proyecto en Scrum, ¿no? Para el primer integrable que se ha definido su hito, ¿no? Eso va a depender de quién, del cliente. Si el cliente dice que sí, ese entregable sí lo estoy usando, es bueno para mi organización, sino que requiere unas mejoras, ya. Eso va a ser un indicador o un aviso para que la organización pueda actualizar su cronograma de lanzamiento. Y el siguiente integrable le va a poner una fecha. ¿Bien? No es como por ejemplo, los proyectos basados en Waterfall, ¿no? Basados en Waterfall, hay un cronograma y los hitos ya están definidos. Y se tiene que hacer sí o sí, todos los entregables, sí o sí, sí o sí o sí. Pero ¿quién asegura que realmente esos entregables que van a estar en producción, el cliente lo va a usar y le va a generar alto valor? No lo asegura nadie. En cambio, el Scrum, como es flexible, le permite realmente continuar o no, ¿bien? Con la construcción del siguiente entregable. Entonces hay que verlo de esa manera, ¿no? Esto es la mejora, ¿no? Lo que distingue el proyecto sin Scrum que el proyecto Waterfall. ¿Bien? Entonces los entregables si han sido aceptados y han sido usados por el cliente, entonces es un indicador para que se planifique o se ponga fecha de hito para el siguiente entregable. ¿Bien? Entonces, acá van a haber varios eventos, ¿no? Entonces, una pregunta puede venir, ¿cuál es la primera reunión que ocurre en un flujo de Scrum? Y la respuesta es la reunión de la visión del proyecto. Después hay una reunión de planificación de lanzamiento también. Después hay una reunión de planificación del sprint. Después hay una reunión de revisión, una reunión de planificación del sprint. Después hay una reunión de revisión del sprint y una reunión de retrospectiva del sprint. Recuerdo esa pregunta, pero creo que la respuesta me parece que no estaba la opción de reunión de visión del proyecto. Creo que decía reunión de los stakeholders, algo así. De los stakeholders, eso es. Reunión de los stakeholders. Esa Yo es la primera sí reunión. recuerdo esa pregunta cuando di el Fundamentals. Cuando di el Fundamentals me acuerdo de esa pregunta. Decía de los stakeholders, creo que era. Algo así era, no me acuerdo. Porque justo se me quedó grabado cuál era la primera reunión y no aparecía en el mapa, en el mapita este que tú me mostraste, en el gráfico, ¿no? Y era, comienza con la reunión de los stakeholders. Así es. Y acá iniciamos la fase de Scrum, el inicio, ¿no? Entonces, acá nos damos cuenta que este inicio está compuesto de 6 procesos. Creamos la visión del proyecto,
identificamos el Scrum Master y los stakeholders, formamos el equipo Scrum, desarrollamos las épicas, creamos el valor priorizado del producto, cuya salida es valor priorizado del producto y criterio determinado, dice, y criterio determinado. Eso criterio determinado es para todos. Para todos los entregables, ¿no? Toda la historia de usuario deben de cumplir este criterio determinado. O le dicen también DOM, no DOM, o criterio DOM le dicen. ¿No? ¿Cuáles son esos criterios que hacen que una historia de usuario esté terminada, o esté completada, o esté listo para ser lanzado a producción? Por ejemplo, puede ser que deba tener la autorización, que deba tener pruebas unitarias, esa historia de usuario, y que esa historia de usuario deba tener, digamos, componentes, que esa historia de usuario puede ser, digamos, supervisar, que tenga un supervisor, ¿no? Que haya evaluado, que haya revisado la codificación. Otro criterio puede ser que sea construido en base a estándares, ¿no? Entonces, es una serie de criterios, ¿no? Que deben de cumplir todas las historias de usuario, ¿no? O puede ser 20 criterios, 30 criterios, en fin, ¿ya? Y después tenemos realizar la planificación de lanzamiento, ¿no? Donde la entrada es ahí, la salida es cronograma de planificación de lanzamiento y la duración del sprint. ¿Cuánto va a durar el sprint? Ahora, la duración del sprint puede cambiar en tiempo de ejecución. Vamos a suponer que la primera duración del sprint son 3 semanas, pero para la siguiente iteración ya se va ajustando ese tiempo. Puede llegar a 2 semanas, así, ¿sí? Pero acá una pregunta puede venir: ¿en qué proceso se define la duración del sprint? En realizar la planificación de lanzamiento, ¿ya? Ahí se define la duración del sprint. Otra pregunta puede ser, por ejemplo, de las siguientes respuestas, ¿cuál no es un proceso de la fase de Scrum? Es otra pregunta. O cuántos procesos integran la fase de inicio de Scrum. Entonces vamos a ver primeramente el proceso, crear la visión del proyecto, ¿no? La entrada es el caso de negocio de proyecto. Las herramientas es la reunión de visión del proyecto. Siempre hay una reunión de visión, es la primera reunión. Y la salida, acá ya se selecciona el producto identificado y tenemos ya la reunión de la visión del proyecto, o sea, la visión del proyecto mismo. No, ahora, los que están con asterisco, esos son obligatorios, no son mandatorios, y el resto son como opcionales, ¿no? Por ejemplo, la entrada para crear una visión del proyecto, esa visión del proyecto puede venir de una visión de un cronograma, puede venir de una visión perdón, una visión de un portafolio, una visión de un programa, en fin. Por eso acá se necesita el Program Product Owner, ¿no? Que es el Product Owner a nivel del programa, o el Scrum Master a nivel de programa, los stakeholders del programa, ¿no? Y el Product Backlog a nivel de programa, ¿no? Después tenemos un proyecto de prueba de concepto, una visión de la empresa, misión de la empresa, estudio de mercado, recomendaciones del Scrum, de la guía, ¿no? Pero acá lo importante es que la entrada principal es el caso de negocio del proyecto. Bien, las herramientas, una reunión de la visión del proyecto y la herramienta principal. Tenemos sesiones YAT, análisis FODA, análisis de brecha. Ahora, en este proceso de crear la visión del proyecto también hay, digamos, riesgos, siempre, riesgos. Después en salida tenemos el producto ya identificado, la declaración de la visión del proyecto no identificado, el acta constitutiva del proyecto, no el acta, no que da inicio al proyecto, y también tenemos un presupuesto del proyecto, ¿no? Entonces acá ya tenemos un presupuesto asignado, tentativo, ¿no? Ojo que por cada proyecto puede ser una iteración. Hay que tenerlo presente siempre eso, ¿ya? En ágiles, generalmente cada proyecto es una iteración. Para la siguiente iteración también hay otra visión del proyecto. ¿Por qué? Porque hay otro presupuesto, hay otro acta constitutiva de proyecto, puede haber otro producto identificado, ¿no? Y puede tener otra declaración de visión del proyecto. Bien.
Entonces, puede ser eso, puede darse esa posibilidad. Entonces, acá tenemos el caso de negocio. Dice, un caso de negocio o business case puede ser un documento bien estructurado o simplemente una declaración verbal que expresa la razón para iniciar un proyecto, ¿no? El porqué de iniciar un proyecto. A menudo incluye información sustancial sobre los antecedentes del proyecto, los objetivos del negocio, los resultados deseados, un reporte de análisis de FODA y de brecha y una lista de riesgos identificados y las estimaciones de tiempo, el esfuerzo y el costo, ¿no? El proyecto se inicia con la presentación del caso de negocio del proyecto. Un caso de negocio se le presenta a los stakeholders y los patrocinadores. De esta manera, los stakeholders comprenden los beneficios de negocio esperados de tal proyecto y los patrocinadores confirman que van a proporcionar los recursos financieros para el proyecto. O sea, acá en este caso de negocio se va a explicar por qué es importante ese proyecto, pero hay casos, acá también el caso de negocio indica que puede indicar que no va ese proyecto, o sea, pero generalmente va, ¿no? Generalmente va, ¿ya? Pero acá en el caso de negocio se va a explicar para qué área de negocio está asociado ese proyecto, ¿no? Qué presupuesto se va a necesitar y cuál es la justificación de que se inicie ese proyecto, ¿no? ¿Por qué es importante para la organización este proyecto? ¿No? También riesgos identificados, cuáles estimaciones de tiempo, cuántas personas pueden integrar, porque todavía no, y cuánto va a costar este proyecto. O sea, todo eso está acá en el caso de negocio. La herramienta obligatoria es la reunión de revisión de proyecto, ¿no? Acá se reúne el product owner, el patrocinador y los otros stakeholders del proyecto. Es a nivel gerencial ya. Entonces, ayuda a identificar el contexto empresarial, los requerimientos de negocio y las expectativas de los stakeholders a fin de desarrollar una declaración de la visión del proyecto. O sea, el objetivo es justamente desarrollar la visión del proyecto, ¿no? O otros le dicen justamente desarrollar el producto. O sea, acá dice, tenemos este problema, ¿no? Se justifica por qué el proyecto es tan importante, ¿no? Y todo eso se discute acá, en la reunión de visión del proyecto. Entonces, acá hay que afinar ese proyecto. Y se reúne el product owner con el profesional y otros stakeholders del proyecto. Ayuda a identificar el contexto empresarial, los requerimientos del negocio, ¿no? Y las expectativas de los stakeholders a fin de desarrollar una declaración de la visión del proyecto. Ahora, acá, en este caso de negocio, digamos, acá, ¿qué se significa? Que la organización tiene un problema, o puede tener muchos problemas. Bien, entonces, acá, en la reunión de la visión del proyecto, ¿qué se habla del producto mismo? ¿Qué se necesita para justamente solucionar un problema que está acá, ¿no? ¿No? Acá en el caso de negocios se ha identificado un problema, ¿no? Estos problemas están ocurriendo en la organización. Se necesita un proyecto, digamos, de TI que minimice algo o que dé solución a algo que está afectando a la organización. Para eso se identifican los riesgos, las estimaciones de tiempo y después. Y para eso, acá ya en esta reunión se reúne el product owner, el profesional y el stakeholder para identificar cuáles son esos requerimientos que se necesitan, o sea, los que están asociados a este problema, ¿no? ¿No? Acá estos requerimientos de negocio y cuáles son las expectativas de los stakeholders. A fin de, ¿por qué? Pues el objetivo de acá es desarrollar justamente una visión de proyecto. ¿Qué se necesita? Si aterriza aquí. Por ejemplo, hacer un software o tercerizar un software, ¿no? ¿No? Si estamos hablando de software mismo, ¿no? De proceso de ingeniería de software. Scrum cree en la participación y colaboración cercana con todos los representantes de las empresas para obtener su sentido de compromiso con el proyecto y para ofrecer un valor más significativo. Entonces, acá en este caso de negocio, acá se indica todos los problemas que hay en una organización. Entonces se reúnen todos los stakeholders, ¿no? Todos se reúnen y han armado un caso de negocio. No, mira, la organización cuenta con estos problemas, esto con lo otro. Necesitamos
uno o muchos proyectos que se implementen. Hacen una lista de proyectos que se, ¿ya? Y acá se discute. Por cada proyecto, ¿qué requerimientos están impactados? ¿No? Entonces, eso se discute acá en la reunión de visión de proyectos. Y también en esa reunión de visión de proyectos también dice, ya tenemos identificado ya los proyectos, ahora hay que identificar su product owner para cada proyecto. Y eso está acá. Ya se identifica su product owner para que ese product owner ya realmente identifique o aterrice más esos requerimientos. Porque acá se han hablado de requerimientos a alto nivel nada más, ¿no? Requerimientos a alto nivel, que ni siquiera son épicas, son requerimientos a alto nivel. Acá ya identifican un product owner para que se reúna ya con las personas interesadas, puede identificar las épicas. No, primero identifica los temas, después las épicas, las historias de usuario, ¿no? Llega a ese nivel. ¿Por qué historia de usuario? Porque las historias de usuario realmente son las que se van a estimar, las que se van a priorizar y a desglosar en tareas. ¿Ya? Acá tenemos el Product Owner, que el Product Owner es la persona responsable de lograr el máximo valor empresarial para el cliente. Acá ya identifica, ¿no? Entre todos los sectores cuales se reúnen y nombran a un Product Owner de la organización generalmente. Si no, hacen un concurso, ¿no? Si no hay uno disponible, porque justamente puede ser para ese proyecto no esté disponible, ya hacen un concurso. También está a cargo de la articulación de requerimientos por parte de los clientes y de mantener la justificación del negocio para el proyecto. El Product Owner representa la voz del cliente. Siempre la voz del cliente. Y después acá tenemos la declaración de la visión del proyecto. Una buena visión del proyecto explica las necesidades empresariales que el proyecto busca cumplir en vez de cómo habrá cumplir con las necesidades. O sea, acá digamos, el Product Owner tiene que enamorarse del problema identificado, ¿no? ¿No? De qué, del problema y también de qué se necesita. ¿Bien? Entonces, la declaración de la visión del proyecto no debe ser demasiado específica y debe dejar espacio a las flexibilidades. Es posible que el conocimiento actual sobre el proyecto esté basado en suposiciones como cambios conforme avance el proyecto, por lo que es importante que la visión del proyecto sea lo suficientemente flexible como para adaptarse a estos cambios. Debe centrarse en el problema y no en la solución. ¿Ya? Necesariamente. Hay que enfocarse en el problema mismo. En la evaluación de la visión del proyecto hay que identificarse en el problema mismo. ¿Bien? Entonces, ¿quién va a dar la solución? Claro que acá se comenta una solución, pero así no tan aterrizable, ¿no? Porque para llegar a la solución, el Product Owner tiene que reunirse con los stakeholders, identificar cuáles son esos proyectos que va a sacar ahí, cuáles son esos entregables. Porque acá todavía no hay ningún entregable. Solamente se han identificado todos los problemas que hay en una organización, se han identificado qué proyectos se deberían implementar, ¿no? Qué proyectos, pero todavía está con nombre nada más ese proyecto. Todavía no hay una solución identificada. Para poder identificar la solución, el producto tiene que reunirse con los stakeholders y poder y más o menos identificar las épicas, identificar las historias de usuario, y eso se va a convertir en componentes, en entregar. ¿Sí? Entonces, acá estamos a nivel de problema todavía. Y acá hay un caso de estudio de BMFO, dice, Walmart es una cadena nacional de supermercados de 10 años de antigüedad, con cerca de 100 sucursales. Recientemente, los gerentes se percataron de que sus clientes llevan un acelerado estilo de vida y no viajan larga distancia para hacer sus compras de supermercado. Considera también que debido a que estas compras no son complicadas, ya que BM Food ofrece siempre productos de alta calidad, la mejor forma de aumentar su cuota de mercado sería entregando productos a domicilio, ¿no? De delivery. En este sentido, un representante se ha puesto en contacto con su equipo, a nombre de BM Food, para crear un sitio web donde los clientes puedan preparar sus pedidos de entrega en línea, dice, y hacer los pagos por ese mismo medio. Durante la reunión de visión del proyecto, un representante de la empresa le da a usted una visión y los requerimientos genéricos, dice, ¿ves? Son requerimientos genéricos nada más. O sea, acá estamos hablando de requerimientos genéricos nada más. ¿Bien?
Plantilla para revisión del proyecto. ¿Para quién? ¿Quién dice? Para el usuario, ¿quién? Persona, el nombre del producto. ¿Qué servicio proporcionado a diferencia de la competencia en el producto? ¿Qué hace el producto? Esa es más o menos una plantilla para determinar la visión del proyecto. Entonces, en caso de estudio mejor, visión del proyecto, por favor, elabora una creación de la visión de la empresa MF. ¿No? Aquí está para quién, él, qué, a diferencia de... Entonces, acá está la respuesta. Para esto es más o menos una visión, ¿no? Para los clientes del supermercado, los clientes que van al supermercado, ¿quién? Los clientes llevan un acelerado estilo de vida y no viajan larga distancia para hacer sus compras de supermercado, dice. El servicio de entrega de productos de supermercado a domicilio. ¿Qué entrega de productos de supermercado de alta calidad a tu domicilio? A diferencia de Foodmart, que es la competencia, etc. Nuestro producto permite ordenar fácilmente y garantiza la entrega en 24 horas. ¿No? Entonces, esto es más o menos un ejemplo de la visión del proyecto. Otro de dice acá, nuestro producto, pero no indica qué producto, ¿no? No indica cuáles son esos, en qué consiste esos requerimientos. No lo indica. Acá a nivel, alto nivel nada más está definido el proyecto. Dice se necesita un producto nada más, dice. O un entregable, ¿no? Un entregable que haga algo, dice. ¿No? Entonces, este es el objetivo de la visión del proyecto. Acá hay dos resultados, la visión del proyecto y la identificación del producto. Siempre. ¿Qué herramienta técnica se emplea acá en la visión del proyecto? La reunión de la visión del proyecto. Se emplean otras herramientas, pero esa es la principal. ¿Qué se necesita? El caso de negocio. El caso de negocio, después para la visión del proyecto a veces se necesita también el Product Owner a nivel de programa, el Scrum Master a nivel de programa. ¿Por qué? Porque ahí arriba están todos los proyectos identificados, sino que fluye hacia abajo, ¿no? Puede ser. Y acá tenemos otro procesito, ¿no? Identificar el Scrum Master y el Stakeholder. Una entrada, por ejemplo, ya viene del anterior proceso, ¿no? El Product Owner identificado ya. Tenemos también la visión del proyecto identificado ya. Tenemos también el Product Owner a nivel del programa, el Scrum Master a nivel del programa, los stakeholders a nivel del programa, los requerimientos de las personas, disponibilidad y compromiso de las personas, ¿no? Eso es muy importante. La disponibilidad y compromiso parece muy importante. ¿Por qué? Porque si se va a seleccionar un Scrum Master, ¿no? O un stakeholder, tiene que tener compromiso, tiene que tener disponibilidad. Entonces, esa es una entrada, un requisito. Tiene que haber una matriz de recursos organizacionales también, una matriz de las destrezas requeridas que se requieren, recomendaciones de la guía de corporación. Entonces, ¿qué herramientas? Los criterios de selección. Hay diferentes criterios de selección que van a determinar cómo elegir un Scrum Master o un stakeholder distinto. Después, asesoramiento de expertos también, a veces se requiere asesoramiento de expertos para poder tener un Scrum Master. Después, cuando no se tiene un Scrum Master en ese momento, la organización selecciona un representante de la organización, pero los capacita, ¿no? Y entre varios compiten, entre los mismos miembros de la organización compiten, ¿no? A todos los capacitan a Scrum Master, pero solamente uno de ellos es elegido por la organización para que pueda desempeñar esa función. Y eso tiene un costo asociado, ¿no? Que lo asume la empresa. Después hay costo de los recursos también, porque hay costo de recursos que van a emplear los stakeholders, porque los stakeholders van a emplear tiempo, también tiempo extra, para poder apoyar al proyecto. Bien. Entonces, en este proceso se identifica el Scrum Master y los stakeholders. ¿Y qué herramientas se necesitan? Los criterios de selección. Criterios de selección, asesoramiento de expertos, capacitación y costo de capacitación y costo de recursos. El Product Owner, por ejemplo, esta entrada del Product Owner ayuda a la selección del Scrum Master. El Scrum Master ayuda al Product Owner a lograr la visión del proyecto al ser un líder facilitador y mentor del equipo Scrum, ¿no? Es importante seleccionar a un Scrum Master que esté comprometido con garantizar que el equipo Scrum cuente con un ambiente propicio para entregar.
Ya, acá hay que seleccionar un Scrum Master comprometido. Eso es muy importante. No puede ser una persona que no esté comprometido, ¿no? Es por eso que cuando dice esa palabra comprometido, puede ser que el Scrum Master esté enfocado solamente al proyecto. Y no es recomendable, por ejemplo, asignar un Scrum Master a más de un proyecto. Eso no es recomendable. ¿Por qué? Porque tiene que haber un alto nivel de compromiso por cada proyecto. ¿Bien? Pero hay organizaciones que sí colocan a Scrum Master en más de un proyecto. Después, es importante identificar los stakeholders en el proyecto, tales como el patrocinador, los usuarios finales, los proveedores, ¿no? Que tendrán la necesidad de negocio o ayudarán a cumplirlo. Eso es muy importante. Después tienen criterio de selección, ¿no? Habilidades para resolver problemas es un criterio. Disponibilidad, ¿no? Tiene que tener disponibilidad, o sea, tiempo para programar sus actividades, para supervisar al equipo de desarrollo y no para, no, es más que supervisar para ver qué están haciendo, ¿no? Ver qué están, si están desempeñando bien sus funciones, si tienen alguna queja de parte del ambiente, ¿no? Alguna inquietud sobre el proyecto que están haciendo. Entonces, para eso está el Scrum Master. Hay que entender que el Scrum Master es un líder servicial que está al servicio del equipo de desarrollo y puede, para poder desempeñar con éxito sus funciones, hay que inmiscuirse. El Scrum Master tiene que inmiscuirse en las actividades del Product Owner o del equipo de desarrollo para que pueda identificar sus procesos, ¿no? Ver de qué trata sus procesos y pueda apoyarlos, ¿no? Tiene que tener disponibilidad, o sea, tiempo, estar ahí cuando se le necesita y debe tener un alto compromiso, ¿no? Debe estar muy comprometido sobre todo con los entregables y también comprometido con el equipo. El equipo cuenta un ambiente laboral bien productivo, altamente productivo para garantizar una entrega exitosa, ¿no? Por ejemplo, que todas las computadoras funcionen muy bien, que nunca se caiga el internet, que los correos estén disponibles, que el ambiente sea lo más cómodo, ¿no? Lo más cómodo, que en cada evento, en cada reunión, se tenga lo necesario para poder desempeñar para cumplir el objetivo de cada reunión, ¿no? En fin. Y el estilo de liderazgo es servicial. No es mandatorio, no es de mandar, ¿no? No es servicial. El Scrum Master debe ser un líder servicial, tanto para el equipo de desarrollo como para el producto. Pero tiene que tener habilidades para resolver pro- problemas. Eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque el equipo de Scrum en el día a día se va a encontrar con muchos problemas, no solamente técnicos, también problemas, digamos, emocionales, ¿no? Entonces pueden haber que haya roces entre el mismo miembro de cada equipo. Entonces para eso el Scrum Master tiene que ayudar a resolver, ¿no? Tiene que actuar de mediador, conversar con cada uno de ellos y escoger una mejor solución entre todos, ¿no? Después, acá tenemos un Scrum Master ya identificados, aquellos que pasó el filtro, que está bien capacitado. Entonces, el Scrum Master es un facilitador y un líder servicial que se asegura que el equipo de Scrum cuente con un ambiente propicio para completar con este proyecto, ¿no? Una de sus funciones principales. Después, el Scrum Master actúa como un guía para todo el equipo, facilita y les enseña prácticas de Scrum a todos los involucrados en el proyecto. Elimina impedimentos que enfrenta el equipo y se asegura de que se estén siguiendo los procesos de Scrum. O sea, que se sigan todos los procesos. Y es responsabilidad del Product Owner identificar el Scrum Master en un proyecto Scrum. Después, el Stakeholder, que es un término colectivo que incluye a clientes, usuarios y patrocinadores que con frecuencia interactúan con el equipo principal de Scrum e influyen en el proyecto durante todo el proceso de desarrollo. La beneficios colectivos de producto dice, los beneficios colectivos que producto el proyecto son para los stakeholders. Bueno, los beneficios colectivos del producto para el proyecto son para los stakeholders. Eh, Acá, por ejemplo, es muy importante seleccionar a los stakeholders, ¿no? Si no se seleccionan bien a los stakeholders, acá puede haber un riesgo, ¿no? Puede haber un riesgo que, por ejemplo, se seleccionan mal a los stakeholders, puede haber una alta probabilidad, por ejemplo, de que pueda ocurrir de que
Si el cliente no es el indicado, puede ser que no sea el interesado, o dé una información ambigua, no tan clara, no tan detallada, en fin. Es por eso que es muy importante identificar muy bien a los stakeholders, o sea, a los usuarios que van a usar, que si de alguna manera están comprometidos con el proyecto. ¿Ya? Eso es muy, muy importante. O sea, todo proceso tiene su riesgo, todo proceso, ¿no? Después formar, una vez que ya tenemos claro de la visión del proyecto, cuál es el problema identificado, en qué afecta ese problema a la organización, qué se necesita para poder, digamos, hacer que ese problema, digamos, que tenga una solución, ¿no? Hay que identificar al Scrum Master, hay que identificar al Product Owner, hay que identificar a los stakeholders, ¿no? Y por último, en este proceso hay que identificar al equipo de Scrum y hay que formarlos, ¿no? ¿Se identifica o se forma? Entonces, acá es similar al de Scrum Master. El equipo tiene que tener disponibilidad, ¿no? Puede ser de la misma manera, tiene que tener disponibilidad, tiene que tener compromiso, ¿no? Tiene que tener destrezas técnicas, ¿no? Después, esa es una entrada, por ejemplo, ¿no? Un problema identificado, Scrum Master identificado, porque ellos van a seleccionar al equipo Scrum. La declaración de la visión de proyecto también es muy importante, porque a veces se hace preguntas de la declaración de la visión de proyecto al mismo equipo. ¿Has participado, por ejemplo, en construcción de aplicaciones cloud? ¿No? ¿No? ¿Por qué? Porque está asociado a la visión del proyecto. ¿Has participado, por ejemplo, en crear soluciones con Big Data? Entonces hay que tener presente eso, ¿no? Es por eso que ahí lo ponen como entrada la declaración de la visión del proyecto. Que más o menos, generalmente lo asocian a una tecnología. Generalmente. Big Data, Cloud, proyectos con DevOps, SAP, ¿no? En fin, CMR, en fin. O proyectos así, venta, por ejemplo. ¿Has hecho algo de venta? Pues dices, no, se va a desarrollar un sistema integral de venta. ¿Has hecho algo con eso? ¿Cuáles son los procesos de venta? A ver, indícame cuáles son los procesos de venta, explícame cómo puedo participar. ¿Ya? Tenemos las herramientas, selección del equipo Scrum, ¿no? Que sí son una serie de filtros, ¿no? Que se necesitan para hacer un equipo Scrum. Asesoramiento de expertos también, hay personas expertas que van a seleccionar el equipo Scrum. Recursos humanos, costos del personal, ¿no? Capacitación y costo de capacitación también hay que capacitarlo, ¿no? En herramientas técnicas, por ejemplo, puede ser que tengan Jira y hay que capacitar al personal en Jira, ¿no? Salidas, equipo Scrum identificado, sustitutos, también es muy importante tener sustitutos en caso de que alguien esté enfermo. Entonces se selecciona de un sustituto, ¿no? Un sustituto para reemplazar. Hay que tener un plan de colaboración y un plan de formación del equipo. Y acá tenemos las entradas importantes. Listo, ¿nos quedamos aquí? ¿Qué dices? Sí, está bien. Está bien. Muy bien, pásame los videos, ¿no? Creo que me pasaste 4 nada más, ¿no? Falta el 5 y el 6. Ya, hoy ya te lo paso. Ya, listo. Quedamos así. Nos vemos el día jueves de 7 a 9. Ok, listo, ok. Ya, gracias. Ok.